752, 152. Ya, volvimos. Sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Ya, vamos al texto. Ok. Quiero que se fijen ahora en el texto que estábamos analizando. Y dice, con cada pequeño escándalo de corrupción, con cada dólar que se nos cobró de más por entregar canastas de víveres a los más necesitados, gota a gota se descoagulan los resquicios de nuestra fe en la humanidad. Todo porque en plena pandemia y una crisis económica que la alcera hasta el alma, unos lamentables funcionarios no querían dejar de ser ellos, de ser lo peor. ¿Cómo ustedes consideran esta parte, esta parte inicial? ¿Qué sería esto? Este párrafo como tal? ¿Qué intención tiene este párrafo? Evidencia lo que Persuadir. pasa, profe, está sucediendo. Ok, pero a ver, si yo tuviera que decirles, a ver, aquí se está contando una historia o se está contando o se están dando datos o se está argumentando, ¿qué se está haciendo? Algo que Ya, ¿saben por qué no pueden? Porque en realidad esto teníamos que haberlo visto al final, por eso es que cuando me pidieron que les diera un ejemplo, teníamos que haber pasado primero por los tipos de texto. O sea que vamos a dejar el texto aquí en veremos y vamos primero a... Sí, porque este es como un texto poético, más o no, menos. no es poético, pero hay un elemento allí argumental, o sea, está tomando una posición, pero ya, vamos paso a paso. Ve,
esto tiene que hacer, tenemos que hacer esto bien, no, no es así al apuro. A ver. Ya, ok. Vamos a regresar al PowerPoint y vamos a ver la parte de las secuencias textuales. A ver. A ver, quiero que se fijen en esta parte de aquí. ¿Sí ven, no? Las estructuras, las secuencias y todo. ¿Ya? A ver. A ver, la información en todo texto, la manera en que tú presentas la información depende del tipo de texto que tú vayas a escribir. ¿Ya? En la redacción o en el momento de escoger el tipo de párrafo que tú vas a elaborar, va a tener un efecto especial o específico sobre el texto que tú vayas a escribir. A ver. Ya, se ve el pizarrón, ¿verdad? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí se ve. Ya, ok. A ver. Todo párrafo que yo voy a redactar, todo texto que yo voy a redactar, está marcado por una intención. Todo párrafo está marcado por una intención. Es decir, el propósito del párrafo. ¿Cuál es el propósito del párrafo? ¿Ya? Aparte de esto, los párrafos tienen una estructura interna. Tienen un lenguaje y unas características específicas, puntuales. ¿Sí se ve? Está como medio pixelado, ¿no? Ah, ya, ok. A ver. En cuanto a la intención, si yo digo, por ejemplo, a ver, tomen como base este objeto. ¿Ya? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Díganme lo que observan. Es una Catrina. Una calavera con muchas... ¿Se puede ver el color? Sí, ahí se ve.
Morado o azul. morado, blanco. Pero es una piedra. Es una alcancía. No, Bueno, una porcelana, pues, ¿no? ya. Ya. Ok. ¿Qué acabas de hacer en ese texto? Descripción. Ya. Sí. Ok. En este primer momento tú acabas de hacer una descripción. Y esa descripción tenía una intencionalidad. ¿Cuál era la intención de esa descripción? ¿Qué busca la descripción? Describir las características de un objeto determinado. Muy bien. Dar características de un objeto o de una cosa, de un objeto determinado. Pero solamente describe los objetos. ¿Qué cosas son susceptibles de describir? Objetos, Personas, animales. personas, lugares, situaciones, ¿ya? Puede describir también animales, puedes describir, incluso puedes describir el tiempo, el ambiente, ¿ya? Eso es en cuanto a la descripción, lo que hace de una descripción, que es que dé características de un objeto, que describa un objeto. Ahora, para describir un objeto, ¿qué características debes tener en la manera en la que describes el objeto a nivel de lenguaje? Para que una descripción pueda entenderse, ¿cómo debe ser esa descripción? ¿Qué lenguaje debe utilizar? Informativo, objetivo. Ok, por lo tanto, es informativo, descriptivo obviamente porque es una descripción, pero también debe ser un lenguaje claro. Debe ser un lenguaje claro. Toda descripción obedece también a una estructura, a un orden. Cuando tú describes las cosas a la maldita sea. ¿O sigues un orden? A ver, si tú vas a describir, por ejemplo, a un compañero y dices, Carlos es rubio, tiene los pies grandes, viste una camiseta azul y es gordito. ¿Cuál es el problema con esa descripción? Es desordenada. Desordenada. Entonces, las descripciones también pueden ser ordenadas. ¿Cómo describes algo de manera ordenada? Cuando describes. A ver, chicos, ustedes vieron ICA. Ustedes debieron haber visto el tipo de texto. Entonces, esto es como que ya estoy haciendo repaso de lo que ustedes vieron en ICA. Si no, hay que decir que les devuelvan la plata. Eso que es gratis. A ver. Cuando tú describes, tú puedes describir una cosa desde los elementos generales hasta los elementos particulares. Lo dije hace rato. O puedes ir desde los elementos particulares a los generales o de los generales a lo particular. O de lo externo a lo interno o de lo interno a lo externo. Es decir, el orden de la descripción también obedece a un orden que va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. O va de lo interno a lo externo o de lo externo a lo interno. ¿Ya? O de arriba a abajo. Si tú vas a escribir una cosa, la escribes de arriba o de abajo, como sea, pero las descripciones también obedecen a un orden. Yo no puedo escribir como me dé la gana. ¿Ya? Entonces, la estructura, es decir, toda
toda descripción también obedece a una estructura interna, de general a particular. ¿Qué lenguaje utiliza? Un lenguaje que es en su mayoría informativo y que es claro. ¿Qué características puntuales se pueden encontrar en una descripción? ¿Qué tipo de palabras son comunes a encontrar en las descripciones? Cuando escribes, ¿de qué tipo de palabras te vales para describir? Adjetivos. Bien. Utilizas en su mayoría o en su gran mayoría, utilizas adjetivos. ¿Ya? Los adjetivos lo que hacen es calificar el sustantivo. El perro era grande. El auto era azul. ¿Ya? Toda una serie de adjetivos que describen, obviamente, el objeto. El texto está, todos los textos descriptivos están plagados de adjetivos. Pero también las descripciones también obedecen a una cosa que si vieron VB y no se pasaron ahí durmiendo en las clases de Efren, ¿sabían lo que es una variable? ¿Qué es una variable? Una variable. Sí. No me va a decir la que varía. Son los distintos factores, sean estos cualitativos o cuantitativos, profe. Ya, muy bien. Eso es una definición parece de internet. Pero No, profe, si fuera internet no me hubiera alcanzado el... estoy fregando. A ver, una variable, claro, es un criterio que puede ser cualitativo o cuantitativo. Pero la variable como tal es un criterio que permite clasificar esta información. Por ejemplo, si yo voy a describir a alguien, por ejemplo, cuando yo describo a una persona, ¿con qué características o bajo qué cosas o qué criterios describo a alguien? A una persona. Tamaño, Con color, parámetros. A ver, Con ok, pero ¿qué variables uso para describir a las personas? edad, tamaño, Edad. Color de cabello, el color de la ropa. color. A ver, Raza. color no es una variable para describir personas. Bueno, sería... Las personas no son azules, no son verdes, no son amarillas. Raza, profe. Raza, etnia, podría ser. Ya, etnia. Etnia, raza no, porque no eres perro. Así es. No eres perro. O Ya. bueno, no sé. Edad, etnia. ¿Qué otra cosa? Cuando describes a una persona. ¿cómo decir? Estatus socioeconómico. Bueno, sí está bien, claro, pero eso sería más bien una característica cualitativa, pero está bien, ya, estatus o nivel económico, pero bueno, no es tanto una característica así como, bueno, pero ya, está bien. ¿Perdón? Situación médica. Situación médica. ¿Sí, what? ¿Qué? Situación médica. Ya, pero vamos por características más tipo físicas. Claro, porque Estatura. a la Bien, primera vista estatura. conoces esto de la... Tú no describes a una persona por el tamaño, no dices es tamaño, porque no es una caja, no es una piedra. ¿Ya? Color. Color no, las personas Etnia. no son de otros colores. Disculpe, profe. Ya, no puedo meter la mano porque no se puede. Ya. ¿Qué otra parte? ¿Qué otra cosa? Ya se acabó, las personas solo pueden ser Peso, pues peso, profe. O sea, uno eso. puede decir... Pero hable, pues. Género. Peso, género, muy bien. Género. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? Yo puedo hablar también de su contextura. También. ¿Ya? Yo puedo hablar de su etnia, de su edad,
Profe, pero con textura no vendría a ser el peso, ¿no? No, el peso es una característica cuantitativa. Con textura es una característica cualitativa. Ah, ya, listo. Claro, el peso es tanto, pesa tanto. Pero si tú no dices, ¿cuál es mi peso? Soy gordo. No, eso no es un peso. Eso tú estás hablando de tu contextura. Y no se dice soy gordo, soy entrado en carnes. O carnosito o abrazable se dice. El relleno, el El relleno. relleno, sí, el rellenito. Ya. A ver, entonces, estas variables que ustedes ven aquí no solamente permiten obtener características para describir una persona, ¿verdad? O sea, el asunto es que la variable como tal te ayuda a describir, pero no te da características. Porque si tú dices, a ver, esta persona tiene edad, tiene etnia, tiene estatus, tiene estatura, tiene peso, tiene género y contextura, si te das cuenta que no te está diciendo nada de la persona. Es un criterio, por eso se llama criterio variable, porque depende de la persona o el objeto que tú estés describiendo y en función de lo que estés describiendo la variable puede cambiar. Ok, estas son las variables para persona, pero también para describir un objeto yo puedo describir el objeto por otras variables que corresponden a los objetos. A un objeto no le voy a decir su edad. Bueno, dependiendo también. Pero un objeto no tiene etnia, por ejemplo. Los objetos sí tienen color. Los objetos hablan de material. Los objetos también tienen forma. Los objetos sí pueden ser pesados. ¿Ya? Entonces, hay variables que son específicas para cada cosa que está siendo descrita. Color, material, forma, peso son las variables para describir objetos. Si tú vas a escribir un animal, no vas a escribir de qué material está hecho el animal. ¿Ya? Tú describes también a un animal según las variables propias de un animal. Por ejemplo, edad. No vas a decir etnia, pero si no vas a decir especie. ¿Ya? Puedes decir su estatura o su tamaño. Tamaño, no se dice estatura, ahí sí se diría tamaño. Entonces, si se dan cuenta que en la descripción, para describir un objeto, no solamente basta decir las características, sino que esas características deben estar ordenadas en función de una serie de criterios, variables. ¿Ya? Eso es en cuanto a la descripción. Solamente la descripción. Vamos ahora al otro. Bueno, no, me imagino que no van a copiar porque lo está grabado. Profe, es que eso le iba a preguntar, ¿qué pasó con la clase de la semana pasada? No me salía. Sí, es que lo que pasa es que tengo los videos como privados, pero pensé que al subirlos y compartirlos ya se autorizaba la vista, pero no, parece que tengo que cambiar desde ley el privado y hacerlos públicos. Es que después no quiero que me anden pidiendo autógrafos. Ahora, tenemos otro texto. Y en este caso, a ver, cuénteme Omni. Hello, Omni. Se fue. Se murió. A ver, Carlos Vera, como el periodista. Sí, profesor, dígame. A ver, Carlitos, cuéntame, ya que tienes el nombre del periodista, cuéntame algo, a la última noticia que hayas leído. De hecho, hablando del periodista con el mismo nombre, tengo entendido que presuntamente va a estar de candidato a la vicepresidencia. Ya, a ver, entonces, tú leíste entonces que el periodista
Sí, el periodista Carlos Vera. Carlos Vera Ujú. va a ser, Candidato a la vicepresidencia. ¿para qué lista? No tengo idea cuál es la lista de Otto Sonnenholzner. No tengo idea, pero a ¿Es esa lista. la del país? No, Es que creo que ya no existe, profe. no digo la del gobierno, no es. ¿O Pero se eso va no era separada? país. Es que no sé. Ya, Bueno, pero bueno. va candidato con ellos. Ya, el Tengo periodista entendido. Carlos Vera va a ser candidato a la presidencia o la vicepresidencia. Vicepresidencia. Ya. Ok. ¿Qué me estás diciendo aquí? Esta vez, ¿cuál es la intención de este texto? ¿Qué me está presentando este texto? Una información. Ok. Entonces, cuando yo utilizo o escribo párrafos con una intención de proveer información, entonces en este caso el texto cambia. Ya el texto aquí no estoy describiendo, ¿verdad? Estoy simplemente diciendo, estoy dando un dato, proveer información, proveer un dato. Pero ¿qué es un dato? Se supone que lo leíste, ¿verdad? La verdad Carlos. solo vi el título de la noticia. Bueno, pero entonces decía en el periódico, decía eso, Sí, ¿verdad? exactamente, Ya. así textual. Entonces, corresponde a un dato real. ¿Ya? Cuando yo utilizo el lenguaje, o el texto, las palabras, para ofrecer información o datos que son reales, verificables, hago en este sentido una exposición. ¿Ya? Es decir, este es un tipo de párrafo o un tipo de texto. El tipo de texto que se llama expositivo. ¿Cuál es la intención? Proveer información, datos relacionados con datos reales. Ahora, esa forma o esa manera en la que tú presentas esa información, utilizas un lenguaje en particular. ¿Cómo tienes a ver, para tú dar una información, ¿cómo tienes que darla? Para que la información llegue de manera precisa. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje? Formal. Ok. ¿Qué significa esto de formal? ¿A qué se refieren con formal? A ver, si tú dices que hay algo formal y hay otra cosa que es informal, ¿qué sería lo informal? Lo informal. Palabras vulgares, profe. No. Sí, en parte, hablar como hablan ustedes cuando hablan con sus panas, pues, ¿no? Pero, ¿qué sería entonces lo contrario? ¿Qué sería hablar de manera formal? Utilizar un lenguaje un tanto científico, ¿o no? Bien, un lenguaje científico o también llamado un lenguaje plano o también se conoce como estándar. A ver, otra de las cosas que debieron haber aprendido de ICA. Cuando nosotros hablamos, utilizamos en nuestra forma de hablar 5 registros, 5 formas de hablar. Nosotros hablamos de 5 formas posibles, pues 5 maneras posibles. En el lenguaje, yo puedo hablar con un lenguaje sumamente científico, elevado, ¿ya? Como un lenguaje así en el que hablan los médicos o el lenguaje que hablan los científicos de la NASA, ¿ya? Ellos usan una terminología o un registro científico, lleno de palabras técnicas, científico o técnico, ¿ya? Ese es el registro más alto.
el lenguaje técnico o científico. Luego le sigue en el orden, vamos a poner aquí primero científico, técnico. Luego viene el lenguaje más culto o literario. Ese es el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en los escritores que utilizan, por ejemplo, muchas metáforas al hablar. O, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando de pronto leía las cartas de su papá o de su abuelo y decían las cartas antes, excelentísimo doctor de la República del Ecuador, insigne presidente de la Cámara de no sé cuánto, de no sé qué? ¿Ya? Eso es un lenguaje culto, es un lenguaje literario. Es un lenguaje culto porque utiliza palabras muy como cultistas, muy rebuscadas, ¿ya? Que utilizan como un lenguaje más pomposo, por decirlo de esa forma, ¿ya? O también literaria porque se vale de recursos literarios, de figuras literarias, etc. ¿Ya? Es un lenguaje culto y literario. Pero nosotros no hablamos así. Es decir, no le digo excelentísima hermana de la República, distinguida y noble madre del predio familiar. No hablamos así. Y si habla así, por último está algo a consumir. Entonces, después de lo culto, de lo literario, como de lo más elevado, viene un nivel más como intermedio. Ni lo uno ni lo otro. Ese es el lenguaje formal, también llamado estándar o también llamado plano. Ese lenguaje es el lenguaje de la comunicación, o sea, es el que yo uso con ustedes para poder hacerme entender. Es el que con el que tú hablas para contar las cosas a una persona en la que tú le emites o le presentas información. Es un lenguaje plano, o sea, y ese lenguaje no tiene ni figuras literarias, ni es científico, es un lenguaje plano, formal. No tiene mayores formas complejas de entender. En un cuarto nivel aparece el lenguaje coloquial, o también llamado familiar. Y es el lenguaje que utilizas en tu contexto de familia, con tu novia o novio o novios. Y es el lenguaje que utilizas para expresarte con ellos en un sentido más cercano, mucho más íntimo, si podríamos decirlo de esa forma. ¿Ya? Y el último registro es el lenguaje vulgar. Pero ojo que con vulgar no me refiero solo a decir malas palabras. Es el lenguaje que está lleno de expresiones incultas. Es un lenguaje vulgar porque está lleno de problemas de la expresión. El aiga. Aiga, eso iba a decir. Exactamente, el aiga, el ahorita, yo qué sé, en antes, claro, en denantes, en préstame, ¿ya? Dijiste, miraste. Como ¿ya? estrellita solitaria, profe, que habla así. Claro, ¿ya? Ese es el lenguaje vulgar, porque está plagado de faltas de vicios del lenguaje, pues, ¿no? Entonces, esos son los 5 registros del habla. Para tú dar una noticia o presentar una información, ¿cuál crees que sea el adecuado, el nivel adecuado? El formal, en base a lo que hemos visto. Obvio, ¿por qué? Porque el científico ni el culto estamos dentro de esa área porque claro, no estamos en esa área, tratamos como periodistas llegar a un público muy general sin especificar ningún área. Exacto. O sea, porque obviamente tu intención es ofrecer información, datos. Y para ofrecer esa información, debo ser lo más preciso y lo más claro posible. Es decir, lo formal tiene que ver con lo objetivo.
Ser objetivo significa que no hay opinión. Yo me remito a lo real, es decir, a los hechos, a lo que puede ser verificable. Si yo digo, en este momento son las 8:27, estoy utilizando un lenguaje formal y objetivo porque estoy dando una cualidad sobre la situación que estoy viviendo en este momento, que es contextual. Esa es la hora, son las 8:30. ¿Ya? El lenguaje expositivo o el párrafo expositivo tiene características muy puntuales en cuanto a la forma de presentar la información. No debe haber espacio para ideas personales. La exposición es simplemente lo que ustedes mandan a hacer. Tiene que dar una exposición sobre tal tema. Usted se para y repite la información que obtuvo del tema. Lo que hace es exponer, provee información. Eso es exponer. Y es objetivo, no plantea opiniones. Esto dice tal cosa, esto dice el tema. El tema decía esto y esto es lo que investigué. Eso es exponer. Esa exposición, obviamente, para que sea clara, tiene que valerse de elementos del lenguaje, pues no, debe ser formal, estándar, un lenguaje plano. Dentro de la exposición también podría yo utilizar un lenguaje más científico porque estoy obviamente ofreciendo información. Pero en el contexto de la exposición debe ser lo más objetiva posible. ¿Ya? Por eso es que la exposición estaría más dentro del marco de lo científico, técnico o de lo formal estándar. Nunca lo oculto, ni lo literario, ni lo coloquial, ni lo vulgar. Eso en cuanto a los registros del habla. ¿Ya? Tenemos ahora otro texto. De hecho, no se escuchó un rato, lo que decía. ¿Qué parte? No, es que yo me quedé La callado. última. Yo me quedé callado. Ah, ok. Que me quedé sin aire. Es que como solo hablan dos personas, pienso que le estoy solo hablando a dos, entonces me quedo viendo el vacío. A ver, tenemos ahora el otro texto, que es, a ver, vamos a ver, Neida. Sí, dígame. Dígame usted, ¿qué hizo hoy? Cuénteme su día. ¿Cómo empezó? Todo. Sí. Ya. A ver, me levanté a las 8, ¿perdón? Omita las partes aburridas. Ya. Me levanté a las 8, prendí la computadora, revisé cosas del trabajo, revisé cosas de la universidad, revisé las clases de mi hija, mandé unos correos que tenía que enviar, tuve que hacer unas bitácoras para mi trabajo. De ahí tuve un Zoom de mi trabajo, ¿ya? Que más bien fue como una cosa para decir qué es lo que tiene que hacer la gente. De ahí tuve otro Zoom con las personas con las que yo trabajo directamente, ¿ya? Para definir lo que tenemos que hacer. De ahí tuve una reunión, nunca desayuné, porque me agarró tiempo y era 1 de la tarde. Y tenía que me dar un Zoom con un tutor de mi hija, que mi hija me hizo acuerdo. De ahí regresé al trabajo para hacer las cosas, pero surgieron otras cosas del trabajo que hizo que me quedara más tiempo. De ahí tuve que prácticamente desconectar la computadora porque si no se tenía enganchada con hacer otras cosas de la universidad. Y ahí almorcé en la tarde, y ahí fue cuando me di cuenta que me había atrasado mucho, porque teníamos clases 6:30.
Ya. Entonces, ¿ves? ¿Ya? A ver, los demás. ¿Qué ha hecho ella ahorita? Narrar su día. Exactamente. Ella lo que ha hecho es narrarnos, obviamente, su día. Es decir, dentro de los textos, dentro de la información, dentro de las secuencias que yo puedo utilizar para proveer la información, yo también puedo optar por narrar información. Narrar es contar hechos o historias. Una crónica, por ejemplo, profe. Exacto. Narrar algo. Es decir, contar hechos o historias que pueden ser reales o ficticias, obviamente. Pero pero no es solamente narrar por narrar. El narrar algo, el contar algo, siempre va a estar sometido a una estructura interna. Ella empezó su día y me contó las cosas en orden cronológico. Ajá. ¿Ok? Eso es una estructura, como ya lo expliqué. Pero lo interesante de este tipo de textos, de los textos o de los párrafos narrativos, es que los textos narrativos pueden alterar esta estructura. Y de pronto, yo no sigo el orden cronológico de inicio, nudo, fin. Como te expliqué hace rato con la anécdota del chisme de tu amiga, yo puedo empezar por el nudo, por el inicio y luego ir al fin. O incluso en esa estructura yo puedo empezar por el inicio, ir al nudo, ir antes del inicio, lo que se llama los flashbacks, y volver al final. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo cuento una historia, cuando yo cuento algo, yo opto por el orden que a mí me da la gana. ¿Sí o no? Sí. O sea, yo cuento la historia, o yo cuento mis hechos al orden o a la estructura que yo quiera seguir. Por lo tanto, los textos narrativos, dentro de toda la gama de las tipologías de textos, son los textos más libres que hay. Porque siempre y cuando cumplan con la intención que es narrar o contar algo, son hechos reales o ficticios, el orden que tú sigas para eso ya depende de lo que tú quieras hacer. Pero al ser un texto narrativo, como se trata de hechos o historias, los hechos tienen eventos como nudos, tienen conflictos. ¿Ya? A diferencia del texto expositivo que me olvidé mencionar, la estructura es básica. Introducción, desarrollo y conclusión. O sea, la estructura obedece a la estructura clásica. Presento el tema, desarrollo el tema, concluyo el tema. Cuando yo cuento, en este caso, el lenguaje que ella utilizó, que nos contó su día, su aburrido día, fue una estructura narrativa, perdón, un lenguaje formal, ¿verdad? Eso no implica que de pronto ella hubiera dicho, yo qué sé, amanecí tempranito en la mañana, como Dios manda, y me comí un desayuno de esos pepas. Luego me fui a ver a mi chiquita y la ayudé con unos deberes, a la muy bandida. ¿Ya? Es decir, en este tipo de textos, el lenguaje puede optar por las 5 fórmulas que les dirías hace rato, las 5 registros. Porque yo cuando cuento algo puedo utilizar lenguaje culto, lenguaje formal, lenguaje técnico, lenguaje coloquial e incluso hasta lenguaje vulgar. Es decir, para contar algo me puedo valer de cualquier registro. El diario El Extra, por ejemplo. Esos títulos Por supuesto, el extra, claro. El extra Por vino y no es un vino. diario, supuestamente es un diario en el que provee información
pero que la manera en cómo provee la información, eso ya es un texto informativo, se vale de otros recursos para contar la información. Y ellos, obviamente, por tratarse de personas de estrato popular que leen el periódico, es muy común que la mayoría de los textos en los que se presenta la información sean narrativos. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan cuando les dije cómo está contado, cómo ha iniciado el texto la autora. Y ya vamos a regresar al artículo. ¿Cómo empezó? A ver, ella empezó con alguna anécdota, contó algo de su vida o algo así. No. No, ¿verdad? Empezó con un dato real, pero es decir, un dato verídico, certificado, una noticia o algo. No. Empezó describiendo algo. No. No. Entonces hay una cuarta categoría de texto que nos queda todavía pendiente. Pero bueno, esperen, todavía no, yo sé que están emocionados. Dentro de las características de texto, dentro de las características más generales que se puede decir, es que estos textos en comparación a los otros también tienen unas características puntuales. Tienen personajes. Aparte de personajes, generalmente tienen narradores. Es decir, alguien asume el papel de contar la historia. Y el narrador puede ser un personaje que habla en primera persona. Puedes de pronto hablar como si estuvieras contándole a alguien, dirigiéndote a un tú. O puedes hablar hacia a una tercera persona, un él o en ella. Y dentro de la posición que ubiques allí, el narrador puede ser un personaje, puede ser un testigo, puede ser, en el mundo de la narración incluso hasta puede ser un perro, un animal. Porque nuevamente, este tipo de textos son sumamente libres. Dentro de los textos narrativos, los cuentos, las novelas, como el compañero bien mencionó, las crónicas periodísticas son narrativas, pero la particularidad es que las crónicas son narrativas y expositivas, porque se exponen datos, solo que de manera contada. Las anécdotas, ¿ya? Los chistes son narrativos, porque todos estos mantienen una estructura común. Hablan de un hecho o de una historia que tiene un inicio, un nudo y un fin. El chiste: iban dos borrachos que entraron al bar. El tal borracho le dijo tal cosa y el otro le dijo tal cosa. Y el chiste, jajaja. Ok, hay una estructura. Incluso hasta el chisme tiene una estructura. Hay una serie de eventos, el hecho principal y la conclusión. Todos responden a una estructura, obviamente, de texto narrativo. El lenguaje puede ser múltiple, ¿ya? Los textos narrativos son los textos más libres que existen. La manera como se organiza, cómo tú cuentas algo, ahí tiene que ver con lo que dijimos en la clase anterior. Depende de la estructura, de la estrategia discursiva. Cuando tú vas a contar algo, tú decides cómo lo quieres contar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí. Y si no, se friegan, porque ya pasaron ICA y esto deberían saberlo. Ya. Finalmente. Félix. Dígame. Ya. ¿Dónde estabas? Ni estabas ahí en la computadora.
así estoy. Estás en otro lado. Ya, Félix. ¿Qué opinas de del propósito de recortar el presupuesto a las universidades estatales? Bueno, ya sabemos que ya se canceló esa intención. Ya. En todo caso, pues, o sea, una medida un tanto precipitada. O sea, el querer recortar el presupuesto porque, o sea, el Estado debe darle la prioridad necesaria a lo que es educación. Incluso está en la Ok. ley. ¿Cuál es el artículo? No lo recuerdo exactamente. Pero, o sea, el Estado, el gobierno en este caso, debería ser lo suficientemente consciente para darle la prioridad a la educación como tal. O sea, en mi opinión, es uno de los peores errores que podría cometer, porque esto quizás ahora no lo vean como un problema, el simplemente recortar presupuesto, pero las consecuencias a largo plazo, las falencias educativas, los niveles educativos de Ecuador, en un futuro van a evidenciar el error que se pudo haber cometido, que en buena hora los estudiantes y otras entidades, profesores, todos los que conforman este campo, pudieron expresar lo que les parecía. Y se, se retractaron. Ok. ¿Qué es lo que ha dado allí Félix? ¿De qué ha hablado en todo ese discurso político? Está argumentando sobre una noticia. A ver, él lo dijo todo claro. Él fue muy Opinión. claro. Él dijo, en Él mi opinión, argumentó poniendo todas las evidencias de lo que ya, pasa. pero él dijo una cosa clara, puntual. En mi opinión, dijo él, Claro, es algo argumentativo. ya. En el momento que él dice esta palabra, mi opinión, el texto no te está ni describiendo nada, ni narrando nada, ni exponiendo nada. Te está planteando Algo subjetivo. una postura. ¿Perdón? Una postura, una opinión, eso es algo subjetivo, depende del punto de vista. No todos Ok, estamos de acuerdo. bien. Toda una postura es subjetiva. Y lo que significa subjetivo quiere decir que va de mano con lo que una persona cree o las creencias que tiene un sujeto, una persona, lo que esa persona opina sobre un tema. Aquí hay un tema. ¿Ya? Y aquí estamos hablando sobre las medidas en torno al presupuesto de las universidades. ¿Ok? Hay un tema del que habla y sobre ese tema él toma una postura. Y su postura es que es una medida precipitada, que el gobierno debe ser consciente y que los peores errores que se han cometido son que estas falencias educativas en el Ecuador se van a evidenciar por estos errores. ¿Ya? Todo eso que está allí corresponde a una postura que él maneja a partir de su propio criterio, de su propia opinión. Pero cuidado, esto es pura opinión. Esto, si bien es cierto, es un argumento o es argumentativo porque está planteando una postura. Como tal, esto no es un argumento. A ver, cuidado, esto es argumentativo, pero no es un argumento. ¿Por qué será? ¿Por qué no es un argumento? Porque no está sustentado en una tesis, solo es mera opinión, no se basa en ningún Exacto. A ver, todo esto es, discúlpame la palabra, bla, bla, bla. Claro,
Pero está bien, obvio, porque es la postura que tiene esta persona. Todos somos libres de dar nuestra opinión. Pero para que esto pueda considerarse un argumento, ¿ya? Como argumento debo tener claro que el argumento tiene un propósito. A ver, el argumento lo que hace es defender o rechazar una tesis. Ya. La tesis es mi postura. Una postura es una tesis. ¿Y cuál es la tesis de él? A ver si la encuentran. Profe, disculpe, pero veo pixeleado todo ahorita, así que no puedo ni leer. Sí, yo le iba a decir lo mismo. Siento Ya, que- ahí se aclaró. ¿Cuál será la tesis de Félix? ¿Cuál es la postura principal? Que está en contra, o que están en contra de la propuesta gubernamental de recortar el dinero de las universidades. Ya, obvio. Sabemos que él está en contra, pero Ya. ¿cuál es el planteamiento fundamental de él? El recorte de presupuesto No, la idea que está escrita, te estoy preguntando, lo que está dicho allí. Defender o rechazar. es una medida precipitada. Es una medida precipitada. Ok. Es que no se ve, pues. Ya, pero ya hace rato le escribí. Y si usted no está copiando nada, porque ya, pues está solo ahí. A ver, es una medida precipitada. Esto es una postura. ¿Ok? Esto se entendería que es una tesis. Pero como tal, le faltan elementos para que pueda eso ser considerado un argumento. Yo tengo que sostener eso. Él dijo una medida precipitada y luego dijo el gobierno debe ser consciente, se han cometido los peores errores, las falencias educativas van a hacer esto, pero no me dijo por qué es una medida precipitada. O si me lo dijo, estaba como opinión, opinión, opinión. A ver, para que una cosa pueda ser considerada un argumento, igual yo eventualmente me voy a dedicar a explicar cuando lleguemos a la parte del ensayo, lo que es un argumento propiamente dicho. Un argumento es como, a ver, este dibujito, bueno, ya lo conocen quienes fueron alumnos míos. Supongamos que usted tiene aquí una tesis y la tesis es un bonito jarrón, ¿ya? Si usted deja la tesis en el piso, cualquier persona viene, la patea y se cae. ¿Ok? Entonces, la tesis es una medida precipitada. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Si ves, cuando tú planteas la tesis y no le haces un cuestionamiento a la tesis, es decir, no buscas el argumento a eso, porque el argumento, ¿qué es lo que da el argumento? Un argumento son razones. Es decir, el argumento es el porqué de mi tesis. ¿Por qué yo digo que es una medida precipitada? Ahora, el hecho de dar argumentos te dice, a ver, tengo que plantear una razón. Digo, es una medida precipitada porque se pudo hacer otras cosas. A ver, yo estoy dando una razón. Se pudo hacer otras cosas. Pero esa razón como que todavía no es suficiente, ¿verdad? Entonces, necesito algo que sostenga mi argumento, pero también mi tesis. Esto es lo que se conoce con el nombre de el sustento
o la explicación. A esa razón tengo que darle sustento. Es como decir, ¿qué quieres decir? ¿Ya? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que hace es, a esa razón que acabas de plantear, como darle más elementos, explicarte un poco mejor. Puede decir, se pudo hacer el corte de otras instituciones para obtener recursos. Se puede hacer el corte de instituciones para obtener recursos. Ok. Hasta ahí puede tener mucha lógica. Es una medida precipitada porque se pudo hacer otras cosas, como el corte de otras instituciones para obtener recursos. Pero hasta aquí, si tú no dices qué o dónde, como que sigue estando mi tesis como muy en peligro. Va pasando alguien, me la toca y ¡pum! Adiós tesis, se rompe la tesis. Crack. Entonces necesito como un tercer peso, una tercera cosa que le dé mayor peso a esto. Y esto es lo que se conoce como la evidencia. Es lo que se conoce como aquello que da soporte al argumento. Soporta todo esto. La evidencia soporta toda la estructura argumental. Porque si yo me quedo hasta aquí, ¿ya? Si yo me quedo hasta aquí, esto sigue siendo una opinión. Si a la opinión le doy soporte, es decir, una evidencia, ahí sí, esto se convierte en un argumento. ¿Sí cachan la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, para poder argumentar, yo necesito tener conocimiento sobre lo que estoy planteando y debo estar en la capacidad de poder sostener mi afirmación. Una tesis es una postura, es una afirmación que se hace sobre un tema. O sea, es una toma de postura sobre algo, una afirmación que se hace sobre un tema. Pero esa tesis como tal necesita de un argumento, una explicación y una evidencia. Esto es lo que se conoce como la estructura argumental. La estructura del argumento. El argumento tiene primero una tesis, segundo, un argumento, tercero, una explicación y cuarto, una evidencia. Esa es la estructura argumental. Para yo poder argumentar o escribir un texto argumentativo, debo seguir la lógica tesis, argumento, explicación y evidencia. Es decir, la tesis es lo que yo propongo, las razones que doy, el sustento de mis razones y la evidencia o el dato que es con lo que yo sostengo todo lo que he dicho. Y ojo, la evidencia tiene una característica que es bastante peculiar. Generalmente la evidencia siempre es un dato externo. Es decir, un dato expositivo. ¿Por qué será? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Por qué la evidencia es un dato expositivo? Porque no es una información que nace de la persona que presenta la tesis, porque si no, o sea, si no la gente pensaría que es susceptible a una manipulación. Así es. Entonces, diga, sí. O sea, cuando es externo, tiene mayor credibilidad porque sabemos que no ha sido manipulada por la persona que quiere comprobar su tesis. Claro. Entonces, cuando yo cito o utilizo las palabras de alguien que es una persona calificada,
es una forma de sustentar lo que yo estoy diciendo. Es decir, no es simplemente porque yo lo opino. Esta persona o este especialista opina igual. Por lo tanto, él es mi evidencia para sostener que lo que yo digo no es descabellado. Es un argumento. Ya. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Yo nada. Es que está así como que va a decir algo. Dígalo, dígalo. No, ese es Carlos. A ver, entonces, eso es lo que corresponde a una estructura argumental. ¿Ya? Vamos a salir de aquí y les voy a mostrar el PowerPoint. Uy, Oh, sí, aquí tenemos largo todavía, por lo menos hasta las 11 de la noche. qué chiste. No, mentira. Ya, sí ven el PowerPoint, ¿no? No. Ya. ¿Cómo que no? ¿Ven o no ven? Ahorita sí. Ya. Aquí está lo que les quería decir. A ver, dentro de las secuencias textuales tenemos la descripción. Ahí está todo lo que dije en clase. La exposición. Las características de la exposición. La narración. La argumentación. Es decir, las maneras en las que se puede organizar la información dependiendo del tipo de texto que yo vaya a escribir. Responde a una estructura interna propia del texto. Y ahí obviamente hay otras tipologías de texto que para el propósito, bueno, no nos sirven tanto, pero igual son tipologías de texto, como los textos dialogados o las conversaciones, ¿ya? Y los textos literarios, ya que ya están dentro de una categoría más es diferente, porque corresponden a categorías de géneros literarios. Ya. Sobre la base de esto, ahora sí, vamos al artículo de esta mano. ¿Dónde está? Se me perdió. Ya. Ok. Cada pequeño escándalo. Y acá está. Ok. Ahora sí. ¿Qué es lo que ella está haciendo en el primer párrafo? Espera. Último que dijo. ¿Qué es lo que ella está haciendo en el primer párrafo? ¿Cuál es la intención de ese primer párrafo? Juzgar. Dar una sentencia. Por lo tanto, esa primera parte o ese fragmento o ese párrafo es subjetivo. Ok, y si es subjetivo, entonces ¿a qué tipo de texto pertenece? Déjame revisar. Sí. Yo diría que está describiendo a los funcionarios dentro de esta situación. Hijo, ¿qué va a estar describiendo? Póntate serio. Pues. Es objetivo. Ay, qué chiquines. Vas a hacer que bote la computadora al piso. Hoy. ¿Cómo va a estar describiendo? ¿Qué cosa está describiendo? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que no es que esté escribiendo, está enumerando con cada pequeño escándalo, corrupción, con cada dólar, como si estuviera pelando una cebolla. Ya, pero aquí no hay una descripción. O sea, no hay una descripción. Sí, está juzgando, está ya. Claro, adoptando. sí hay una enumeración. Bien, ya, bien que lo ubicas. Hay una enumeración de cosas o de situaciones, si se puede decir así. Pero, o razones. Ay, por favor, razones. Aquí hay razones ¿de qué? De corrupción, pues. De la corrupción, de las razones por las cuales la corrupción existe o todavía existe, ¿ya? Este primer párrafo es argumentativo. ¿Qué es lo que está planteando allí? No está describiendo, no está exponiendo, no está narrando.
Ella empieza primero, inmediatamente el texto inicia su introducción con una opinión. La superestructura de este texto es que su introducción es una, ¿qué? Opinión. Una opinión, exacto. Es el planteamiento de una opinión. Ok. O, ¿qué pasa en el segundo párrafo? ¿Qué pasa con esa línea que dice, supuran de igual manera, acompañadas de pestilente pus, las trágicas torpezas en un mundo alterno? Perdón, las trágicas torpezas en un mundo alterno, ingeniosas disposiciones del Ministerio de Educación. ¿Están narrando? No. Es poético. No, está... A ver, No. ¿quién dijo poético por ahí? Yo, Mijail, Ah, ¿por qué hay algo poético allí? porque está haciendo una especie de metáfora comparando la corrupción con una supuración de pus. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, allí ha cambiado ahora el lenguaje. Si bien es cierto, en el primer caso su intención era enumerar casos vinculados a la corrupción, ahora va a comparar la corrupción con la pus. Ahora ha cambiado el estilo. Es decir, ahora utiliza un estilo literario, ha usado una metáfora. ¿Ya? Sí. Pero hasta ahora, ¿en qué parte estamos? ¿Seguimos en introducción? Sí. ¿Por qué? Porque el tema no es la corrupción. ¿Cuál es el tema? Lo escribí hace rato. El presupuesto del Ministerio de Educación. No, La corrupción dentro del sistema educativo. ya, tampoco. El tema era, dije, los efectos de la corrupción en el sistema educativo. Del Ecuador. Exacto. Ese es el tema. Pero nuevamente el tema tiene que desarrollarlo en un orden. Ella ha optado primero por introducir o hablar sobre los efectos o los diferentes casos de corrupción y que la corrupción es parecido a una pus o es como la pus. ¿Ya? Todavía no ha desarrollado el tema. Recién en el tercer párrafo empieza a desarrollar el tema que tiene que ver con cómo esa corrupción afecta a la educación. Dice, mediante coloridos documentos que seguramente van y vienen cargados de comentarios y sugerencias durante su producción, queda examinado cómo el año escolar terminará en el régimen Sierra y Amazonía y se enderezará en el régimen Costa. Si antes se hacían planificaciones curriculares, ahora se crean fichas de experiencias de aprendizaje. Si otrora había que ir a perder el día en el centro de salud para evitar una falta grave en el colegio por una simple gripe, hoy la consigna es que por decreto nadie pierde el año. ¿Quién me puede decir algo sobre el tono, el lenguaje que ella está usando? ¿Es su descripción? ¿O no? ¿Por qué descripción? Lenguaje acusatorio. Se está burlando. ¿Burlando de quién? Las malas decisiones que he De tomado. las malas decisiones. O sea, es como que, a diferencia de que lo normal es que el sistema educativo evalúe al alumno, lo que está diciendo, o la brillante que le ocurre en nuestra educación este año es sencillamente hacer que nadie lo pierda. O sea, que es una decisión demasiado apresurada y fue muy facilista.
Por eso es que Claro, se o sea, burla. lo que está diciendo es que no se ha pensado nada, no se ha planificado nada, simplemente ha sido, nadie pierde buena. el año, o sea, ya esa es la decisión, o sea, no ha habido como una forma de pensar bien el asunto de cómo... Y hace un contraste también, ¿no? A ver, ya bueno, sé que bueno, ahorita les estoy pidiendo que hagan un ejercicio que es algo que van a tener que hacer ya realmente a lo largo de todo el curso, pero es un poco para que se den cuenta, porque esto lo estábamos haciendo más bien por pedido de un ejemplo que me estaban requiriendo, de que si se dan cuenta de que aquí hay un estilo, una estrategia. Irene Torres, la autora de este artículo, opta por una forma de escribir, o sea, opta por una manera de escribir. Ella pudo haber optado a hablar del tema de la corrupción presentando datos específicos de cuánto dinero se ha recaudado durante esta vaina del virus. Pudo haber presentado datos así, puntuales, específicos. Pudo haber sido datos expositivos, pero no. Ella opta en entrar con una opinión y con una comparación de la corrupción como si fuese una peste. Es decir, no solamente hay un orden específico, también un lenguaje, un registro específico. Ella está usando un lenguaje entre culto, porque está comparando, ¿ya? Pero es un lenguaje también, no es técnico, es formal. Es entre formal y culto. Y hay palabras que son hasta, que denotan cierta ironía, cierto sarcasmo, mediante coloridos documentos que seguramente van y vienen cargados de comentarios y sugerencias durante su producción, queda dictaminado cómo el año escolar terminará en el régimen Sierra Amazonía y se ingresará en el régimen Costos. Hay una forma de decir que todos estos documentos o esta forma de manejar la información así son, ¿qué decir? O sea que todo está mal planificado. Ahora, ¿qué pasa en este siguiente párrafo? Según los créditos del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, se necesitaron no menos de 5 subsecretarías para la producción de 96 páginas, a lo que se añaden con orgullo singular 2 viceministros y 4 direcciones. Esa parte de ahí, esa idea, ¿qué hace? ¿Está describiendo algo? Está narrando algo. No, No, en ese momento, en esas 3 líneas está informando. Bien, muy bien. Está exponiendo una información. Está diciendo que según los créditos del plan educativo, es decir, según los datos, se necesitan 5 subsecretarías para la producción de 96 páginas. O sea, está presentando un dato que obviamente en el propósito del contenido general del texto, ese dato no lo está haciendo para que te informes. ¿Con qué intención está presentando el dato? Para burlarse, por eso termina con la frase de ese, como fue un chiste, lo que dicen que cuántos... Ya, pero espérate, todavía no llegamos a esa frase. La frase que tú ves ahí, según los créditos del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, se necesitaron no menos de 5 subsecretarías para la producción de 96 páginas, a lo cual se añade con orgullo singular 2 viceministerios y 4 direcciones. Está presentando un dato, ok, pero no lo está presentando con la intención de entérate, sino... Fíjate. De convencer, profe. Exacto, de convencerte. ¿Está? Recuerden que todo esto es un texto argumentativo. Todo esto, toda esta superestructura corresponde a la de un texto argumentativo. Por algo es una columna de opinión.
Solo que para llegar a la parte de la parte argumental, se ha tomado algunas, digamos que, algunos rodeos, diciendo los diferentes casos de corrupción, que la corrupción es igual que la PUS, y luego va al desarrollo. Para un documento de 96 páginas, se necesitaron tantas subsecretarías, 2 viceministerios, 4 direcciones, para una cosa que fue algo así como que, ya, nadie pierde el año. O sea, un decreto así de, ya, nadie pierde el año. Y ella, luego, ahí viene la frase, no imagino cuántas personas más requiere el Ministerio de Educación para cambiar un foco. Obviamente, aquí hay un tono que es totalmente sarcástico. Sarcástico, muy bien, sarcástico. Hay una expresión sarcástica. Pero eso corresponde ya al estilo particular de la persona que está escribiendo. Eso es lo que nosotros conocemos como la estrategia discursiva. Ya. Vamos a dejarlo ahí porque ya creo que ya están quemados. Ya no los escucho tampoco muy bien. Y porque obviamente yo me estoy realmente adelantando a cosas que esto lo vamos a ir trabajando de paso en paso. Estrategia discursiva. Ya. Yo les voy a dejar a ustedes un material, como un pequeño taller en el que les voy a poner diferentes fragmentos de textos, de párrafos, y su función es básicamente sencilla. Decir qué tipo de texto es. Si es expositivo, descriptivo, narrativo, argumental. ¿Ya? Fragmentos, así, pequeños fragmentos de diferentes artículos, de textos por ahí, y ustedes tienen que ir ubicando qué tipo de textos son, para que se vayan entrenando y vayan también repasando lo que se supone que deberían saber o recordar sobre los tipos de texto. Recuerden que hay un syllabus y en el syllabus están descritas las actividades semana por semana y las lecturas que corresponden a la semana. Entonces, la próxima semana yo doy por hecho que ustedes van a tener leídas los documentos que están ahí adjuntos. Que igual yo les voy a ir subiendo otros documentos al correo que ya son documentos teóricos que tienen que leer. En el caso del sílabo de usted, ya. Uno lo busca tranquilamente en internet y sale, ¿verdad? Porque Sí, no es claro. que primero. Claro. Ya. Excepto los documentos teóricos, bueno, que la mayoría sí, también están, pero generalmente los documentos teóricos yo los mando al correo directamente. Ya. Pero igual la mayoría de los documentos están subidos constan en el syllabus. O sea, si está en PDF, usted copia la dirección, la pone en la barra de búsqueda y sale el documento. Debería salir. Ya. Ok. ¿Ya? Entonces estén pendientes de que les voy a mandar ese taller que me lo tienen que entregar así mismo en el transcurso de la semana. Y lo hacen y me lo envían al correo. ¿Lo entregamos al correo o usted lo va a subir en un foro o algo así? O sea, lo voy a subir como al Moodle, lo voy a subir como una actividad, como tipo cuestionario. O sea, ustedes lo contestan ahí. Ya. Así es más fácil. Dispositivo, argumental, descriptivo, narrativo. Ya. ¿Ya? Igual tienen que revisar, leer, lean los tipos de texto, repasen. O sea, ya son cosas que por lógica ustedes debieron haber aprendido en ICA. Pero bueno, ya habrá tiempo. Entonces, eso. Si no hay preguntas, y aparte ya porque mi hijo ya está suelto. Profe, entonces quedamos solo con esa tarea, ¿verdad? Que usted nos va a mandar al correo esos párrafos para reconocer los diferentes. Claro, esa tarea y leer el material teórico. En el syllabus. Que está, claro, en el syllabus. O sea, ahí están los documentos Okay. y los que yo voy a enviar. Porque yo voy a enviar
A ver, al Moodle voy a subir la actividad, el taller evaluable. Y al correo voy a mandar las lecturas. Pero aparte hay unas que están en el sílabus que también tienen que leer. Ya. Entonces, si no hay preguntas, creo que podemos dar por finalizado. Gracias a los 4 y 5 pelagatos que han participado. De nada, profesor. ¿Ya? Gracias, Los profe. otros me quedan Gracias, profe. debiendo. ¿Ya? Vayan, sigan con sus aburridas vidas. Chao. Nada, profe, voy a lavar, Chao. a cocinar. Vaya, lave.